Buenas noches, compañeros ateneístas, señoras y señores invitados, bienvenidos a este acto. La presentación del tercer tomo de la obra magna sobre la historia del Ateneo, Ágora de la Libertad, escrita por el periodista e historiador, mi buen amigo, don Víctor Olmos. Me acompañan en la mesa, además del autor, estaba previsto en los presidentes don César Navarro, don José Luis Avellán. Don José Luis Avellán no ha llegado por el momento, pero empezamos sin él. Y don Juan Antonio Hernández, nuestro actual presidente. Antes de que tomen la palabra los presidentes y el autor, permítanme unas palabras a modo de introducción. Como no podía ser de otro modo, una institución como el Ateneo de Madrid, que desde hace ya 2 siglos se ha constituido indiscutiblemente en faro e insignia de las actividades científicas, literarias y artísticas, tenía necesariamente que suscitar el interés de los historiadores. A este respecto, y sin pretender ser exhaustivo, voy a referirme a algunas de las obras que han tenido por objeto la historia de la docta casa. El Ateneo de Madrid, sus orígenes, desenvolvimientos, representaciones y porvenir, y también el Ateneo de Madrid 1835-1905, notas históricas, escritas por Rafael María de Labra. El Ateneo de Madrid 1835-1935, de Victoriano García Martí. Biografía del Ateneo de Madrid, de Luis Araujo Costa. El Ateneo de Madrid 1835-1855 y también Ateneo, Dictadura y República, ambas de Antonio Ruiz Salvador. El Ateneo de Madrid 1885-1912 de Francisco Villacorta Baños. Y el Ateneo de Madrid de José Luis Avellán. Todas ellas obras importantes, sin duda alguna, que nos muestran desde ópticas diversas la naturaleza del Ateneo y su ambiente y circunstancias. Pero todas adolecen de algo con respecto a la que hoy comentamos. Son limitadas en cuanto a espacio temporal cubierto. Y es que, a mi juicio, una de las razones, aunque no la única, desde luego, para que consideremos la obra de don Víctor Olmos como la más destacada historia del Ateneo, es esta. Es una obra de obligada lectura para todos los investigadores estudiosos de los aspectos sociales, artísticos y culturales de las 2 últimas centurias, y desde luego para cuantos aman el Ateneo. Decía al principio que Ágora de la Libertad es una obra magna, y es que a lo largo de sus casi 2000 páginas, con una prosa ágil y amena, propia de su actividad profesional de periodista, Víctor Olmos nos va desgranando los acontecimientos, bien aderezados con anécdotas y citas, sobre todo de prensa de la época, notas a pie de página, extensa bibliografía e índices onomásticos son herramientas de gran valor al servicio de estudiosos e investigadores. También de gran valor es el material gráfico. Cada uno de los 3 tomos incluye 32 páginas de imágenes, retratos, instantáneas de acontecimientos, facsímiles de documentos, etc., que complementan la información textual. En cuanto a su contenido, el primer tomo cubre desde la fundación del Ateneo en 1820 hasta el año 1923. El segundo cubre la etapa de 1923 a 1962. Y el tercero, el que hoy nos reúne aquí, alcanza desde 1962 hasta el momento actual, 2019. El libro dedica su último capítulo a un tema que me es especialmente grato, el bicentenario del Ateneo. Efemérides en cuya celebración los ateneístas tenemos puestas nuestras ilusiones. Se están diseñando una serie de actos de diversa índole para conmemorar el acontecimiento. Actos que está previsto desarrollar entre el 24 de octubre de 2020 y el 23 de octubre de 2021. Pero todo acontecimiento importante necesita un prólogo, una introducción. Y para ello, nada mejor que la obra Ágora de la Libertad, Historia del Ateneo de Madrid. Los 3 tomos, agrupados en un cuidado estuche,
compondrán una estupenda carta de presentación a ofrecer a autoridades, instituciones y personalidades a los que proceda a brindar dicho testimonio. Termino con una referencia a las intervenciones que siguen. A mi lado se encuentran sentados dos de los más destacados protagonistas de la etapa reciente de la historia del Ateneo. Me estoy refiriendo a los dos presidentes que habían anunciado, uno de los cuales tenemos aquí y el otro no. Una gran parte de las páginas del tomo Ágora de la Libertad que hoy presentamos están dedicadas a narrar su gestión al frente de esta casa, los presidentes don César Navarro y don José Luis Avellán. El doctor don César Navarro ha sido elegido presidente del Ateneo en 5 ocasiones. La primera vez en el ya lejano 1984. Después ha sido elegido nuevamente en 1985, en 2014, en 2016 y en 2017. El doctor José Luis Avellán, por su parte, fue elegido presidente en el año 2001 y repitió el mandato en las elecciones consecutivas de 2003, 2005 y 2007. El autor, don Víctor Olmos, es periodista con 50 años de actividad profesional a sus espaldas. Ha sido, entre otras cosas, corresponsal de la agencia Reuters, director de la edición española del Reader Digest, adjunto al director de información de la agencia EFE y como historiador ha publicado varias obras. Citaré Historia de la agencia EFE, Historia del ABC, Un día de la vida del mundo, La casa de los periodistas y una biografía de Enrique Jardiel Plonceda. Por último, el doctor don Juan Armindo Hernández, arquitecto de profesión, es hoy, como todos ustedes saben, el presidente del Ateneo de Madrid. A él corresponde el cierre del presente acto. Intervendrán por el orden que he mencionado. Por tanto, tiene la palabra el doctor don César Navarro. Ateneístas y amigos, vengo aquí en la conciencia de lo importante que es este acto y para que todos ustedes tomen, como yo lo he tomado, conciencia clara de lo que significa tener una historia completa del Ateneo. El Ateneo forma parte, como ustedes saben, de los 200 años más brillantes de la historia cultural española. Y todo esto queda magníficamente plasmado en esta obra, cuyo tercer y último tomo se presenta en el día de hoy. La historia, pues no se sabe. Quiero decir de la historia que Michelet reprochaba, por ejemplo, a Hegel haber petrificado la historia. Y él decía que la historia no es de quien la escribe, ni siquiera es de quien la lee y de cómo se lee. Decía Michelet que para él los héroes históricos no eran los generales que ganan las batallas. Él decía que se sentía identificado al leer la historia con los esclavos de la Edad Antigua, con los obreros industriales del siglo XIX, en fin, que estos eran los verdaderos protagonistas y los que él resaltaba de la historia. Claro, la cultura es, el Ateneo, como ustedes saben, surge de la necesidad de dignificación por la cultura y en la cultura. Entonces es una dignificación que viene de la mayéutica socrática y de la dialéctica platónica. Claro, entonces sobre estas bases se va formando la cultura. La cultura es equivalente, la gente de hoy, los jóvenes especialmente, creen tener la cultura en su ordenador. No van a las bibliotecas, consultan un dato y lo que le da el ordenador son datos.
Los datos son como los ladrillos y no es lo mismo un montón de piedras, aunque sean pulidas, aunque sean ladrillos, que una catedral. Porque con los ladrillos se hace el edificio, que sería el conocimiento. Con el conocimiento, cuando lo habita el espíritu, se hace la verdadera cultura, una catedral o un Ateneo, por ejemplo. Entonces, creemos que no hay ética sin estética y que la cultura es lo que he dicho, y además de eso es el punto de confluencia entre la ética y la estética. Si hubiera que definir la cultura, es muy difícil definir la cultura. Yo la he definido como un aroma que se desprende de la historia. Efectivamente, es por eso que tiene tanta importancia la historia. Es por esto que estamos aquí, porque estamos celebrando nuestra historia. Es la que nos marca los pasos de lo que será el Ateneo del futuro, o de lo que será el regeneracionismo español, del cual el Ateneo es una parte sustancial. Quiero decir con esto que de lo que hagamos hoy, de cómo se forme el Ateneo, pues será el futuro de la cultura española. Ya no hay vidas interiores en las gentes, hay acumulación de datos, pero la gente no vive como decía Quevedo, que él decía que hablaba con sus ojos, con los muertos. Y los que tienen vida interior, pues hablan continuamente con los muertos, tienen como mentores a Sartre, a Hegel, a Kant, por ejemplo. En fin, señores, no quiero prolongar esta presentación. Quiero sí decir que Víctor Olmos tiene un mérito extraordinario. Cuando me dio a leer desde las primeras líneas, quedé convencido que esta era la verdadera historia del Ateneo y la importancia y que tenía esto. Conseguimos que el primer tomo fuera regalado a todos los socios. Solo recogieron una parte de ellos, hay que decirlo también. Y de esa parte recogida lo leerían pues no todos ellos. El segundo tomo tampoco fue muy... lo vendimos a un precio político de 15 euros. Y el tercer tomo pues está a 19, creo. Yo les ruego a ustedes que lo lean, porque solo leyéndolo comprenderán ustedes lo que ha sido la cultura española y tendrán este sentimiento de la necesidad que tiene el ser humano de dignificarse por la cultura y en la cultura. Muchas gracias. Presidentes, vicepresidente, consocios, amigos, muchas gracias por acompañarme en la presentación del tercer y último tomo de mi historia del Ateneo de Madrid, que en breve va a conmemorar sus 200 años de vida. Es una enorme satisfacción verme rodeado por iban a ser tres, por dos de los 4 presidentes vivos de la docta casa y por tan gran número de socios. La presencia de todos ellos en este acto revela la importancia de esta trilogía para la promoción y difusión de nuestro querido Ateneo, a menudo olvidado e ignorado y hasta en ocasiones desdeñado. Cualquier acontecimiento en la vida de una persona que, como yo, haya cumplido los 84 años es un hito. Y como tal, veo yo la presentación de este tercer tomo. Lo veo como un hito, me voy a poner las gafas, porque con él completo la historia de una institución bicentenaria, sino porque esta historia es algo más que la 8ª que se publica sobre la docta casa. Es la primera que abarca los 200 años de su existencia, desde el nacimiento del Ateneo Español en 1820 hasta ayer mismo, cuando en mayo de 2019
se eligió a la actual Junta de Gobierno que va a presidir la efemérides del Bicentenario el año próximo. Ninguna otra historia de las publicadas hasta ahora abarca, ni de lejos, tan dilatado espacio de tiempo. Ninguna ha contado cómo vivió el Ateneo los 3 años de la fratricida Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Ninguna ha reconstruido los casi 40 años de la posterior dictadura, especialmente duros para una institución liberal como la nuestra, nacida con el objetivo de defender la libertad de expresión. Y ninguna ha reseñado lo ocurrido en el Ateneo durante los últimos 37 años, desde que en 1982 recobró su independencia tras 43 años de vivir de hecho incautado. Y lo veo también como un hito, porque con la publicación de este tercer tomo pongo punto final a un trabajo que inicié en la primavera del 2012, hace exactamente 7 años y 6 meses. En otras palabras, durante nada más ni nada menos que 2.735 días, festivos y vacaciones incluidos, no he hecho prácticamente otra cosa que dialogar con innumerables directivos, empleados y socios de la institución, leer y analizar actas, documentos, periódicos. Una de las señas de identidad de esta obra es la utilización masiva de fuentes periodísticas, libros de historia y biografías, bucear en archivos oficiales y particulares, escribir, reescribir y finalmente corregir pruebas de estos tomos que entre los 3 suman alrededor de unas 2.000 páginas. Se dice pronto, 7 años y 6 meses. Rememorando y adaptando los conocidos versos de José Zorrilla, que fue uno de los primeros ateneístas, podría decir: pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó. El final no se veía, hasta que por fin llegó. 7 años y 6 meses pueden parecer un espacio de tiempo muy breve, pero si esos 7 años y 6 meses son parte del último recodo del camino de una vida, os aseguro que representan muchísimos más. Ya se han publicado 2 tomos que cubren los primeros 142 años de nuestra historia. El tomo 1 abarca desde la creación del Ateneo Español en 1820, del que nacería en 1835 el actual Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, hasta 1923. Durante estos 100 años, 8 de los 23 presidentes de la docta casa, un 35%, fueron también presidentes de la nación, entre ellos Salustiano Olózaga, Antonio Cánovas del Castillo, Segismundo Moret y Álvaro de Figueroa y Torres, condes de Romanones. Uno de ellos, el matemático y dramaturgo José Echegaray, fue el primer español galardonado con el Premio Nobel, y el segundo compatriota en conseguir tan importante trofeo, el científico Santiago Ramón y Cajal, fue elegido presidente de nuestra institución, pero renunció debido a su edad y a sus ocupaciones. El segundo tomo abarca desde 1923 hasta 1962. 40 años durante los cuales el general Miguel Primo de Rivera instauró una dictadura y se proclamó la Segunda República, a lo largo de las cuales presidieron la docta casa personalidades de la talla del novelista Armando Palacio Valdés, el presidente más efímero, pues pilotó la institución solo durante 19 días. Los políticos Manuel Azaña y Augusto García Trelles, 9º y 10º presidentes del Ateneo y del Gobierno, el dramaturgo Ramón del Valle Inclás y el filósofo Miguel de Unamuno. Se disputó una cruenta guerra civil y se vivieron los primeros 23 años de una posguerra bajo el nacionalcatolicismo que mantenía al Ateneo férreamente intervenido y nombraba a dedo a sus presidentes y directivos, primero entre falangistas y después entre personas afines a distintas agrupaciones religiosas. El tomo que hoy presentamos intenta reconstruir lo acontecido en el Ateneo de Madrid durante los últimos 57 años y pretende contarlo con el mismo espíritu independiente, ecuánime, objetivo e imparcial que perseguían los 2 tomos anteriores, y también con el mismo propósito de proporcionar a ateneístas, intelectuales y personas interesadas en la docta casa una lectura amena, ágil e instructiva. En otras palabras, una historia periodística y humana que no deje en ningún momento de ser una historia veraz y rigurosa.
La principal dificultad en la composición de este tomo tercero es que en él se relatan cosas sucedidas ayer mismo, cosas vividas en primera persona por compañeros ateneístas vivos, y reflejarlas a gusto de todos es algo prácticamente imposible. En mis muchas conversaciones, en un intento de ser lo más objetivo e imparcial posible, comprobé que un mismo hecho había sido visto e incluso experimentado de manera no solo diferente, sino a veces opuesta. Es difícil recordar, pero es fácil olvidarse de posturas partidistas. Cuando comencé a investigar esta historia, creía ser inmune a cualquier parcialidad, ya que apenas llevaba 13 años de socio. Pero conforme fui avanzando en la investigación, el espíritu del Ateneo se fue apoderando de mí y me resultaba más y más complicado ver los toros desde la barrera. Espero, sin embargo, que mi formación periodística, la independencia y la objetividad son los principales atributos del buen periodismo, me haya permitido sortear los obstáculos y conducir imparcialmente mis investigaciones y redactar fiel y ecuánimemente lo sucedido. Este tomo comienza en 1962, con el Ateneo todavía en manos de un gobierno que seguía nombrando a dedo a sus directivos y controlaba ideológica, administrativa y económicamente la institución. Pero ya comenzaban a atisbarse los primeros resquicios de apertura, entre ellos el nombramiento como presidente del académico José María de Cossío, que por primera vez desde el final de la Guerra Civil no era funcionario del gobierno. La presencia en este mismo salón de actos, en 1967, del democrático y liberal ex canciller alemán Konrad Adenauer, el fallido intento en 1974 de nombrar presidente de la corporación al conocido novelista Camilo José Cela, que 15 años después sería galardonado con el Nobel. Y la designación, soy yo el que lo apaga, y la designación en 1974 de la única mujer que ha presidido esta casa, la historiadora Carmen Llorca. Se estaban dando efectivamente algunos pasos hacia la libertad y la democratización del Ateneo, pero eran pocos y desde luego insatisfactorios para muchos socios liberales. De manera extensiva y con amplio lujo de detalles y fuentes se cuentan las continuas luchas entre los socios progresistas y los directivos nombrados por el gobierno, para, en primer lugar, devolver la independencia al Ateneo en unos tiempos difíciles en los que la libertad de expresión estaba tan secuestrada como el propio Ateneo. Nuestros consocios de aquella época, todavía reciente, muchos de los cuales están vivos y nos acompañan en este acto, batallaban infatigablemente para, primero, dejar claro que el viejo histórico Ateneo no era una institución desaparecida tras la guerra y que no correspondía al Estado su titularidad jurídica, como pretendía el gobierno, sino que seguía vivo y que continuaba siendo, a pesar de que de hecho estaba incautado, patrimonio de los socios. Todos estos consocios consiguieron, con artículos y cartas de protesta a los periódicos y a las autoridades, reuniones clandestinas en restaurantes próximos como Pereira, Gambrinus y El Púlpito. Y también hay que reconocerlo, con el apoyo de algunos políticos conservadores, como el historiador Ricardo de la Cierva, entre otros, que finalmente, en 1982, 43 años después de finalizada la Guerra Civil y 7 años después de la muerte del dictador, el Ateneo recuperara su independencia y se celebraran las primeras elecciones democráticas para elegir al presidente y a la Junta de Gobierno. La larga guerra por la independencia había terminado, pero había que dotar a la docta casa de un reglamento liberal y democrático que reprodujera lo más fielmente posible el último por el que se regía el Ateneo de antes de la guerra, el de 1894-1932, que contenía puntos tan importantes como el de reconocer el derecho de todo socio a, comillas, emitir cualquier suerte de ideas políticas, religiosas y sociales, por radicales que sean u opuestas a las profesadas por los demás. No fue fácil configurar y aprobar este nuevo reglamento. Había distintos y encontrados puntos de vista entre los socios y los directivos. Y estas diferencias se agravaron hasta tal punto que se configuró una junta gestora enfrentada a la directiva ya democráticamente elegida, descrita por los periódicos como un golpe de mano. Pero finalmente,
en 1984 se consiguió su definitiva aprobación, y prueba de su bondad y aceptación es que hoy, 35 años después de que fuera aceptado, este reglamento sigue vigente, prácticamente en su totalidad. Y ello a pesar de que más de una vez, en los últimos años, fuera objeto de todo tipo de intentos de, comillas, adecuarlo, cierro comillas, a los nuevos tiempos y a las nuevas modas. Intentos que una y otra vez fueron democráticamente rechazados por los socios y que en una ocasión volvió a provocar el nombramiento de otra junta gestora reivindicativa y combativa. En las batallas para lograr la independencia y la aprobación del reglamento por el que hoy nos regimos, intervinieron muchos compañeros. Me vienen a la memoria, entre los fallecidos, el abogado del Estado y filósofo Julio Luelmo y los periodistas Josefina Carabias y Rafael Flórez del Alfaqueque, con el que mantuve una estrecha relación y me facilitó su archivo personal sobre la docta casa y sus propios e inéditos escritos que recogían innumerables anécdotas ateneísticas. Y entre los vivos, por citar solo unos pocos, César Navarro, Santiago Garma, Eugenio Sabaté, Fernando Oliván, Germán Gómez Orfanel y Amadeo Aláez. Este libro pretende rendirles el homenaje que todos les debemos. Pero además de las dificultades y controvertidos temas estatutarios, las distintas juntas de gobierno democráticamente elegidas desde 1982 tuvieron que debatir, negociar, acordar y atender otros muchos asuntos, como, por citar solo unos pocos, la incorporación a la sede social del edificio anexo de Prado 19, la acometida una y otra vez de obras de gran calado, similares a las que hoy han dificultado nuestro acceso a este salón de actos, para rehabilitar el viejo edificio inaugurado hace 135 años, en 1884. La edición de libros que marcaran nuestras señas de identidad, como el Ateneo Intervenido, los 2 tomos de Ateneístas Ilustres y la Guía del Ateneo, o de revistas corporativas como el Ateneo o el Boletín de la Biblioteca. La implementación de un plan de viabilidad para enfrentarse a graves problemas económicos, la creación de nuevas secciones como las de Farmacia, Educación e Iberoamérica, hoy operan un total de 23, de actuales tertulias, como la que dirigía la tarde-noche de los miércoles el filólogo anarquista Agustín García Calvo, 12 o 13 hoy, de modernas agrupaciones, como la de estudios sobre la mujer Clara Campoamor, unas 20 en la actualidad, y de flamantes cátedras como las de Miguel de Unamuno y de Valle Inclán. La digitalización de nuestra rica biblioteca, que entre otras joyas bibliográficas guarda 40 volúmenes del siglo XXI, del siglo XVI y una colección de 3.600 dispositivos gráficos en cristal. E incluso la organización del primer Congreso Iberoamericano de Ateneos en 1993 y la puesta en marcha del proyecto cultural Ateneo Mucha Vida en 2014. En todos estos menesteres y muchos más, se esforzaron a los distintos presidentes y las distintas juntas de gobierno que, como exige nuestro reglamento, sometieron sus proyectos a la aprobación de las juntas generales y que los socios libremente aprobaron o rechazaron. Al primer presidente democrático tras la guerra, el arquitecto e historiador Fernando Choiga Goita, le sucedieron al frente del Ateneo de 1984 a 1987 el médico, forense, marino, humanista y políglota César Navarro, que repitió como presidente de 2014 a 2015 y de 2016 a 2019. El político y senador José Prat, de 1987 a 1994. El veterinario Paulino García Partida, de 1994 a 1997. Los filósofos Carlos París, de 1997 a 2001 y de 2009 a 2014, y José Luis Avellán, de 2001 a 2009. El economista y gestor Enrique Tierno Pérez Relaño, de 2015 a 2016, y actualmente, nuevamente, un arquitecto, Juan Armindo Hernández Montero, elegido hace unos meses para liderar el Ateneo durante la efemérides de su bicentenario el año próximo. Todos ellos y todas las juntas que presidieron lucharon, cada uno a su estilo y a su manera, pero no me cabe duda alguna de que todos y todas, con el decidido propósito de mantener el espíritu fundacional del Ateneo, de ser un ágora de la libertad y de promover, divulgar y difundir la cultura sin adjetivos ni restricciones. Y en la consecución de dichos objetivos contribuyeron poderosamente, por medio de conferencias, cursos, representaciones teatrales y cinematográficas, conciertos y exposiciones, un promedio de 60 actividades al mes,
2 al día, festivos incluidos, a las distintas secciones, tertulias, cátedras y agrupaciones que constituyen la espina dorsal y la médula de nuestra casa. Esta rica y variada actividad cultural, posiblemente única en el mundo, es sin la menor duda la que ha conseguido que una sociedad nacida en el siglo XIX siga viva y actual en el XXI. El objetivo de este tercer tomo, al igual que el de los 2 anteriores, era escribir una historia independiente e históricamente rigurosa que divulgara esta realidad. ¿Lo he conseguido? Vosotros, especialmente los ateneístas, tenéis la última palabra. No he escuchado quejas, y sí, he de confesarlo, más de un aplauso acerca de los 2 tomos precedentes, pero es muy posible que en relación con este tercero lleguen las discrepancias. Muchas de ellas, me anticipo a declarar, perfectamente justificadas, debido principalmente a la inmediata actualidad de los asuntos que trate y describe. Os puedo asegurar que las recibiré y las estudiaré con el respeto intelectual que sin duda se merecen. Es casi seguro que en más de una ocasión, a pesar de las innumerables y variadas fuentes que, como veréis, he consultado, no haya acertado ni en la forma de exponerlo, ni en la rigurosa autenticidad de lo relatado. En este tomo tercero, al igual que los anteriores, se reconstruyen infinidad de acontecimientos, pero es evidente que solo una mínima parte de los que se produjeron en la docta casa. La razón es muy simple. O bien desconocía el acontecimiento omitido, o bien no pude contrastarlo debidamente, o bien consideré que no encajaba en el hilo de la historia que estaba componiendo. Lo mismo ocurre con los nombres de socios vivos. Es cierto que hay muchos citados con nombre y apellido, pero es obvio que son muchísimos más los que, a pesar de que hayan contribuido con su esfuerzo y dedicación a la vida de la sociedad, no aparecen en estas páginas. Es por eso por lo que quisiera dejar claro que nuestro Ateneo es la obra de todos, tanto de los que nombro como de los que no. Y aprovecho esta oportunidad para pedir disculpas, humildemente y de corazón, a todos los que creyeran, justificadamente en la mayoría de los casos, que debían aparecer y no aparecen. Es tan difícil acertar, pero de lo que podéis estar seguros es que he obrado siempre con honestidad y con el propósito de ser lo más imparcial posible. Quiero también agradecer la colaboración que me han prestado los empleados del Ateneo, desde Presidencia, Administración, Informática, Patrimonio, Consejería, Prensa y Biblioteca, que es el centro alrededor del cual organicé mi trabajo, y también la de los miembros de las distintas juntas, representantes de las secciones, tertulias, agrupaciones y cátedras, y, por supuesto, la infinidad de socios de a pie. Y no quiero olvidarme del poeta Abelardo Linares, editor de Ulises del Grupo Sevillano Renacimiento, que, fiel a su consigna de que el interés cultural está por encima del interés económico, ha vuelto a arriesgarse editando este tercer y último tomo. Espero que la lectura de estas páginas sea de interés para historiadores, amantes de la cultura y estudiosos de la docta casa, pero muy especialmente para los cientos y cientos de ateneístas, socios, empleados y ateneístas de espíritu que dan vida a este Ateneo, que en el fondo no es más que un ágora de la libertad abierta a todo el mundo para dialogar en camaradería y tolerancia. Finalmente, me gustaría que esta historia fuera la puerta de entrada al bicentenario que vamos a conmemorar el año próximo, porque esta es, sin duda, mi historia, pero es también la historia del Ateneo de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, César, Víctor y Miguel Ángel. Pues yo lo que tengo que contar un poco es el primer encuentro que tuve con Víctor, que fue a los pocos días de tomar posesión de mi cargo de presidente. Se presenta Víctor en mi despacho y me dice: tengo terminado el tercer tomo de la historia del Ateneo. Yo me quedé así un poco sorprendido, gratamente, por supuesto, porque para mí lo interesante que yo veía era que hubiese incluido el Bicentenario, y así se lo dije. Digo, no lo acabes todavía, retrásalo un par de años, incluye el Bicentenario. Y él me lo dijo de tal forma que llevo desde el año 2012 con ese trabajo,
un trabajo arduo, profundo, muy profesional, y me había planteado un horizonte del año 2019, cuando saliese la Junta, que sería la responsable del Bicentenario. Y ya hay una Junta elegida el pasado mayo y, por lo tanto, mi tercer tomo lo voy a cerrar ahí. Yo entonces le dije, bueno, pues si no hay forma de convencerte, ¿qué vamos a hacer? Pero espero que te animes y que prepares el cuarto tomo con el Bicentenario. Estuvimos hablando también un poco de cómo hacerlo. Me pidió que hiciese el prólogo. También le indiqué que era muy importante para esta casa que en la presentación de este tercer tomo y penúltimo de nuestra historia, de la mano de Víctor, que tenían que estar los presidentes vivos, expresidentes vivos. Así invitamos a los tres presidentes y Enrique Tierno ha excusado su asistencia porque tenía un viaje en Francia, cosa que lamento profundamente, como que hoy no haya venido José Luis. Entonces le dije, bueno, yo tengo que preparar un prólogo, mándame un boceto, un borrador y tal. Y me lo mandó en pleno mes de agosto, un PDF, que yo creía que iba a ser, bueno, pues, un libro similar al primero, que yo me lo había leído, el segundo lo había hojeado, etapas de principio de siglo hasta los años 30, pero luego vi que era un trabajo muy grande, muy profundo. Digo, bueno, pues este mes de agosto me voy a dedicar al libro, a la tercera historia del Ateneo. Y entonces, pues, le preparé el prólogo. Con respecto al libro, yo me centré mucho, pues, como todos hacemos cuando cogemos un libro de una parte de la historia en la cual, bueno, pues hemos sido testigos, pues me centré mucho en la historia de Chueca, que fue, digamos, el primer presidente elegido democráticamente. Primero fue por designación directa en el 1980 y en el 82 por elección, porque Chueca fue mi profesor en la Escuela de Arquitectura y también fue mi jefe en la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia allá por el año 84, 85. Entonces, no se me olvida que cuando leyó la lección magistral de despedida como catedrático de la Escuela de Arquitectura, en el salón de actos estábamos prácticamente todos los que habíamos sido alumnos, pues yo ya había terminado la carrera, estaban alumnos suyos que eran profesores, se llenó, porque siempre sus clases eran una lección magistral y la última, pues no solo no iba a ser menos, sino que iba a ser más, y así fue. Y entonces, justo en aquella clase magistral, no sé cómo fue, me vino a mí a la cabeza que en ese momento era presidente del Ateneo. Y era también, digamos, mi jefe en el Ministerio de Educación. Y mira por dónde, no me iba a imaginar yo que 35 años después iba yo a estar ocupando su puesto, cosa que nunca lo había imaginado. Y para terminar, qué mejor que leer un párrafo de lo que escribí en el prólogo, donde digo que doy las gracias a Víctor Olmos por el esfuerzo que supone escribir la historia reciente y el presente del Ateneo, al resultar más difícil hablar de tiempos actuales de los que hemos sido testigos que hablar de un tiempo pasado lejano, y espero que siga ilustrándonos en el futuro. Y le doy las gracias igualmente por invitarme a redactar la presentación de este magnífico libro que completa la historia ateneísta hasta 2019, lo que para mí es un honor y a la vez una obligación como presidente. Muchas gracias, Víctor, y enhorabuena. Señores, pues con esto vamos a dar por terminado el acto, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia aquí. Estos cálidos aplausos
para nuestro autor, que es quien lo merece, y muchas gracias por su asistencia.